primeras jornadas de historia reciente que se han realizado durante los últimos 3 años en nuestra querida Escuela de Historia. La Universidad de San Carlos, las jornadas académicas de Rectoría 2015, la Escuela de Historia y la Escuela de Ciencia Política, así como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, les da la más cordial bienvenida. Saludamos especialmente al doctor Óscar Peláez en representación del rector, doctor Carlos Alvarado Cerezo, a la doctora Iricel Martínez, hija de nuestro querido y recordado doctor Severo Martínez Peláez, al doctor Edeliberto Cifuentes Medina, quien va a dar la conferencia inaugural el día de hoy, la doctora Artemis Torres Valenzuela, directora de la Escuela de Historia, y el doctor Carlos Figueroa Ibarra, que se incorporará en unos minutos porque lamentablemente quedó atrapado en el tráfico de esta ciudad y esperamos que llegue lo más pronto posible. El día de hoy queremos decirles que para la Escuela de Historia es muy importante esta jornada porque de alguna manera rememora esa obra tan importante de Severo Martínez Peláez, pero esa obra que nos habla no solo de esa historia colonial y de la formación social guatemalteca, sino la interpretación de la historia de América Latina, de Centroamérica y de Guatemala. Así que entonces dejamos con ustedes al doctor Óscar Peláez Almergor, quien tendrá las palabras de apertura de parte del rector de nuestra universidad. Muy buenas tardes a todos y a todas. Doctora Artemis Torres Valenzuela, directora de la Escuela de Historia. Doctora Iricel Martínez Mazariegos, hija del connotado historiador Severo Martínez Peláez. Doctor Edeliberto Cifuentes Medina, ex director de esta Escuela de Historia. Miembros del Consejo Directivo, estudiantes, personal administrativo, profesores. Es un verdadero gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. El doctor Carlos Alvarado Cerezo estuvo reservándose para venir hasta el último momento, pero ante la imposibilidad de romper con algunos compromisos a las 4 de la tarde, me pidió favor de que lo representara en este evento. Yo en la actualidad soy asesor del rector y estoy trabajando con los programas de las jornadas académicas de rectoría y los cursos libres y la formación continua. Bien, no quiero pues alargar mucho esta introducción. Sin embargo, hace algunos años, como un homenaje al libro de Severo Martínez Peláez, La Patria del Criollo, hace exactamente 15 años editamos este libro, La Patria del Criollo, 3 décadas después. Yo fui el compilador de los textos de este libro y reúne una serie de trabajos sobre la vida y la obra del profesor Martínez Peláez. Entre los trabajos que se encuentran en esta pequeña compilación están, pues, por supuesto, el trabajo del doctor Edeliberto Cifuentes. También hay un trabajo del doctor Carlos Figueroa Ibarra. Yo quiero leer el día de hoy, leerles una parte del trabajo de Carlos Castellanos Cambranes, porque de alguna manera refleja y repite una anécdota que era muy característica y que dejó una honda impresión en quienes fueron estudiantes del doctor Severo Martínez Peláez. Castellanos Cambranes dice lo siguiente: guardo un nítido recuerdo de la primera vez que lo vi. Fue a mediados de enero de 1960, cuando yo apenas tenía 16 años y estaba comenzando a cursar el 4º año de bachillerato en el Instituto Modelo de la ciudad de Guatemala. Él era un hombre joven de 34 años, blanco, alto, erguido, de penetrantes ojos verdes, y tenía el aplomo y la seriedad de quien sabe muy bien lo que vale.
Había terminado el recreo de las 11 de la mañana y solo faltaba un periodo de clase para el descanso del mediodía. Nos encontrábamos en el aula conversando animadamente a la espera de que se iniciara el siguiente periodo. De repente, vimos asomarse en la puerta una cara desconocida. Era un nuevo catedrático por conocer. No sin cierta teatralidad, tocó la puerta abierta del aula con los nudillos de la mano, como una manera muy particular de anunciar que el profesor estaba a punto de entrar y que había llegado el momento de guardar silencio y prestarle atención. A continuación entró al aula con paso decidido, saludando los buenos días, y se dirigió directamente al pizarrón, donde ante el asombro general y viéndonos las caras, trazó magistralmente y casi de espaldas un círculo perfecto con un hábil movimiento de su mano derecha. En el centro del círculo escribió su nombre completo con letra clara: Severo Martínez Peláez. Si lo que deseaba era impresionarnos, lo había logrado plenamente. En nuestras cabezas se formó automáticamente una común interrogante: ¿quién era aquel tipo de chaqueta de lana gris clara, camisa blanca, corbata negra, fue siempre su principal distintivo? Aunque varios de nuestros catedráticos eran pasadas personalidades del gobierno revolucionario de Arbenz, depuesto en 1954, recién regresados del exilio mexicano, muy pronto advertimos que este recién llegado era un hombre fuera de lo común. Era entonces un fumador empedernido y se advertía en él un hombre de carácter fuerte, radiante, vital, retador. Su seriedad, llaneza y capacidad de comunicación combinaban extrañamente con su aire de aristócrata que le acompañó toda la vida. No impartía clases simplemente, actuaba ante sus alumnos como el gran maestro que era. Hablaba sencillo y directo, sin rodeos ni tapujos, aunque no escogía cordialmente cualquier diferencia de criterio o cualquier discrepancia. No rehuía las discusiones siempre que fueran auténticas y razonadas. En un país como Guatemala, tan dado a la embestida, a la intolerancia, al canibalismo, debatir con Severo Martínez sobre cualquier cuestión, por intensas que fueran las diferencias en los planteamientos de ambas partes, era un placer. Yo recuerdo a Severo aún trabajando acá en la Escuela de Historia, hace ya pues muchos años, cuando fue maestro de Ediliberto Cifuentes, fue maestro de José Luis Muñoz Navichoque, fue maestro de varios de los profesores o distinguidos profesores que han sido de esta Escuela de Historia. Creo que como dicen algunos, los ecos, las palabras, las actitudes de Severo todavía se pasean por las aulas universitarias, todavía se pasean por los corredores de la Escuela de Historia y se pasean por los corredores de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Quiero pues, en nombre del rector, felicitar a la Escuela de Historia por este homenaje que ha organizado, felicitar a las instituciones que han acompañado esta inauguración de la Cátedra Severo Martínez Peláez y desearles el mejor de los éxitos en todas sus actividades. Muchas gracias. Escucharemos a la doctora Irisel Martínez. Buenas tardes. Señor representante del rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor Carlos Alvarado Cerezo. Señora directora de la Escuela de Historia, doctora Artemis Torres Valenzuela. Señora secretaria académica de la Escuela de Historia, licenciada Olga Pérez. Quiero empezar diciendo que es un gran honor para mí estar hoy aquí, después de 36 años y con motivo de la sesión inaugural de la Cátedra Severo Martínez Peláez. En nombre de mi madre, Beatriz Mazariegos de Martínez Peláez, fallecida hace 4 años, de mi hermana Brisila y en el mío propio,
quiero agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible este momento. A la doctora Artemis Torres Valenzuela, directora de la Escuela de Historia, y a la licenciada Olga Pérez, secretaria académica, por acoger con entusiasmo la idea de establecer un espacio académico, como seguramente lo será la Cátedra Severo Martínez Peláez, y por honrar de esta manera la vida y obra de mi padre. Al doctor Edeliberto Cifuentes Medina, por dictar la conferencia magistral inaugural y por haberse dedicado en los últimos años a estudiar la vida y obra de mi padre con gran dedicación y esmero. A la licenciada Ingrid Molina, coordinadora de la licenciatura de Historia, quien presentó la versión inicial del escrito en el cual se propuso el establecimiento de esta cátedra. Al doctor Carlos Figueroa Ibarra, quien promovió la inauguración de la cátedra y ha promovido siempre y en todo lugar la obra de mi padre, manteniendo una relación que va más allá de lo académico. Y por supuesto, al Consejo Directivo de la Escuela de Historia, por haber tenido a bien aprobarla. Mi padre dejó la vida en esta Universidad de San Carlos. Y digo dejó la vida literalmente, ya que aunque en la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego en Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla, le abrieron sus puertas de forma muy solidaria y con un gran reconocimiento a su obra y trayectoria, él nunca dejó de añorar esta tierra. Sus volcanes, sus lagos, los trigales de su natal Quetzaltenango, su familia, su casa, su gente, pero sobre todo su universidad. La gran proyección académica y personal que él desarrollaba aquí nunca fueron sustituidas por ninguna otra. Es por eso que durante los 19 años que vivió en la ciudad de Puebla, y aún habiendo entablado allá grandes amistades y habiendo tenido una importante proyección académica, su alma nunca dejó de estar acá, hasta que poco a poco la vida se encargó de irlo evadiendo de esa realidad que tanto le dolía. En medio de la oleada represiva que asolaba a Guatemala, mi padre tuvo que salir de la Universidad de San Carlos de manera furtiva al final de la tarde de un 25 de enero de 1979. Regresó después a ella en una ocasión cuando impartió una conferencia y posteriormente cuando la Universidad de San Carlos de Guatemala lo distinguió con el doctorado honoris causa en 1992. Hoy, en esta tarde del 9 de marzo de 2015, regresa una vez más. Y regresa a esta escuela de historia, de cuya creación fue un entusiasta promotor. Es por todo esto que no me queda más que decir gracias. Gracias a la Universidad de San Carlos de Guatemala, gracias a esta escuela de historia, gracias a todos ustedes por honrarnos hoy con su presencia. Gracias, Guatemala. La conferencia inaugural del día de hoy, Historia y Revolución, inaugura estas terceras jornadas también que llevan como tema Historia, Memoria y Opresión en Guatemala, tomando en cuenta la situación que hoy vivimos y las perspectivas de futuro que tenemos que pensar desde las ciencias sociales para nuestro país y para nuestra querida universidad. Escucharemos ahora las palabras de la doctora Artemis Torres Valenzuela, directora de la Escuela de Historia. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, comunidad universitaria, compañeros de otras escuelas. Quiero hacer un saludo muy especial, obviamente en representación del señor rector, al historiador Óscar Peláez, que ha tenido a bien esas palabras de introducción. Muchas gracias por su presencia, doctor Peláez. Esta es también su escuela, su alma mater.
Asimismo, quiero hacer también darle una bienvenida muy cordial a la doctora Irisel Martínez, como ya vieron ustedes, hija del doctor Severo Martínez Peláez, con quien hoy nos honra con su presencia, y también algunos miembros de su honorable familia. De igual manera, al doctor Edeliberto Cifuentes, que hoy va a darnos la lección inaugural de estas terceras jornadas, y por supuesto va a inaugurar también nuestra cátedra Severo Martínez Peláez. De igual manera, un saludo especial a la maestra Rosaura Gramajo, directora de la Escuela de Trabajo Social, y asimismo al doctor Marcio Palacios Aragón, director de la Escuela de Ciencia Política, que como ustedes pudieron darse cuenta en su programa, el programa que hoy tienen en sus manos, es también una escuela colaboradora con estas terceras jornadas de historia reciente. Quiero comentarles, queridos amigos, que esta actividad no hubiera sido posible sin el esfuerzo de los coordinadores de las distintas carreras que conforman la Escuela de Historia, sin el esfuerzo del doctor Carlos Figueroa Ibarra, que una vez más viene e implementa estas jornadas de historia reciente que tanto beneficio tienen para el país y por supuesto para la recuperación de la historia inmediata, a la licenciada Olga Pérez, que estuvo también en contacto con él para la organización de todos los invitados en estos días que estaremos reunidos en este espacio de análisis y discusión. Y por supuesto también hay que darle crédito a la autora del programa, de la imagen del programa, que captó pero muy bien la idea, una diseñadora gráfica egresada también de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, la diseñadora Anabela Ruiz, que nos proporcionó esta combinación de fotografías que expresan la vigencia de un Severo Martínez hoy en día en la realidad guatemalteca, en la realidad centroamericana y por supuesto en la realidad latinoamericana. Quiero compartir con ustedes, queridos amigos, un par de reflexiones que considero son necesarias y que no están mal para poder introducir esta primera lectura de la Cátedra Severo Martínez. Quiero indicarles que hablar de la figura de Severo Martínez Peláez es obviamente hablar de un historiador, pero en donde convergen todas las ciencias sociales y también convergen las ciencias humanas. Hablar de Severo Martínez es hablar de la figura reconocida a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Hablar de Severo Martínez nos evoca y nos recuerda constantemente hablar de aquellos espacios o de aquellos recintos universitarios que hoy en día llevan su nombre, incluyendo nuestra biblioteca de la Escuela de Historia, incluyendo también el auditorio del S9 de la Facultad de Ciencias Económicas. Hablar de Severo Martínez es hablar de toda una obra compleja, es hablar de un no historiador erudito, sino de un científico social. Es hablar de un hombre polifacético, y yo diría también del hombre humanista, que no solo con su vida demostró que era un hombre didáctico y también maestro, sino también involucrado con el proceso de investigación social comprometido en un país como el nuestro. Hablar de Severo es también hablar del desarrollo de las ciencias sociales a nivel nacional. Recordemos concretamente el aporte que Severo Martínez da a nuestra Escuela de Historia, cuando en el año de 1977, queridos amigos, se hace el primer congreso para la reestructuración de las carreras de la Escuela de Historia, pero sobre todo la reestructuración del pensum de la carrera de Historia, de esa licenciatura que hoy sigue teniendo vigencia y que hoy más que nunca es necesaria por las demandas que tiene este país a través de los sectores más precarios. Hablar de Severo entonces es hablar de uno de los académicos intelectuales, del estudiante que estuvo involucrado en esa primera comisión, integrada por toda esa comunidad universitaria y que le dan ese enfoque teórico materialista al estudio de la ciencia histórica y de las ciencias sociales en el país. Recordemos también que hablar de la figura de Severo es hablar también de una historia de la Universidad de San Carlos, de un episodio fundamental. Es hablar también de la Facultad de Ciencias Económicas, en donde a mediados de los años 60
se conjugan los elementos para que las demandas que está haciendo el pueblo de Guatemala para responder a sus soluciones concretas y a sus problemas trascendentes, se conjuguen ahí la calidad de científicos como la de Severo y se empiece a promover un centro, un corazón o un epicentro de las ciencias sociales críticas, de una historia no solo analítica y objetiva, no solo científica, sino de una historia con propuestas y de una historia explicativa. Hablar entonces de la figura de Severo en nuestras aulas universitarias es trascender esos discursos históricos para posicionarlos dentro de la visión de las ciencias sociales. Es hablar del sociólogo, es hablar del político, es hablar del antropólogo, es hablar de un hombre, de un personaje, de un intelectual, de un académico, de un investigador y por supuesto de un maestro que también perfila y que también nos sitúa en la importancia que debe de tener la historia en la formación de los maestros. Hablar de Severo no es solo decir la investigación, es decir también con su ejemplo de vida, con su didáctica, con su presencia de maestro en las aulas, con su elegancia si ustedes quieren y con su capacidad de locución. Es hablar también de alguien que le pone atención a la formación de los docentes, porque considera que para la Guatemala que está sufriendo una guerra interna, la reproducción del conocimiento científico es fundamental. Y ve en sus maestros no solo cajas de resonancia del conocimiento, sino sujetos protagónicos capaces de hacer cambios importantes en el país. Hablar de Severo entonces es no solo hablar de esa figura que yo decía también internacional, puesto que un salón de clases de la Benemérita Universidad de Puebla también lleva su nombre, y creo que los reconocimientos se quedarán cortos. Y precisamente por eso, precisamente por la importancia de su obra, por la trascendencia y por la vigencia de su legado, es que la Escuela de Historia rinde como un homenaje la creación de una cátedra que se convertirá institucionalmente y no con intereses particulares, sino al decir institucionalmente, compañeros, queremos establecer un espacio de discusión permanente, en donde no solo se hable de los libros de la historiografía nacional, sino también se lleve a debate, se lleve a reflexión profunda los historiadores que han sido quienes escriben esa obra historiográfica. Hablar de Severo, compañeros, es lo que hoy nos impulsa para seguir pensando que tres escuelas unidas, la Escuela de Trabajo Social, la Escuela de Ciencia Política y por supuesto nuestra querida Escuela de Historia, emprendamos un camino que lo vemos claro y que ya inició. Ha iniciado con la propuesta que estamos planteando de generar nuestro propio colegio de cientistas sociales, que sea el primer peldaño para configurar una facultad de ciencias sociales, compañeros, de ciencias sociales críticas que se enmarque dentro de lo que la universidad hoy aboga y por lo que la universidad hoy apuesta, que es el gran marco de la reforma universitaria. Dentro de toda esta perspectiva, consideramos y estamos convencidos, y con su presencia continuamos este camino, porque los espacios de discusión en este país son necesarios, y porque establecer una cátedra, lo decía, no solo es establecer un discurso monólogo de un diálogo unidireccional, es establecer esa posibilidad de discusión, de debate y dejar esos espacios abiertos para que más que preguntas, para que más que respuestas, hayan propuestas y soluciones en la resolución de los problemas que demanda este país. Queridos compañeros y queridos amigos, muchas gracias porque con su presencia acá se consolida una vez más eso que por muchos años fue una inquietud académica, que era tener nuestra propia cátedra Severo Martínez Peláez. Insisto en ello porque el lenguaje de las ciencias hoy más que nunca está vigente. Y si no, vean, compañeros, y saco a colación esto, porque a través de estos espacios podemos también hacer denuncia y podemos empezar eso que ya la licenciada Pérez mencionaba, esas terceras jornadas de historia, memoria y opresión de Guatemala, esas jornadas de temas sensibles. Y vean cómo es necesario hoy que el discurso de las ciencias sociales sea unido aún con sus discrepancias dentro de los campos científicos de cada uno de sus universos. Digo esto porque si ustedes se dieron cuenta la semana pasada,
el gobierno actual de Guatemala, compañeros, hizo cambios en el Ministerio de Cultura. Y en esos cambios del Ministerio de Cultura, en donde el ministro es un jugador de fútbol, hay que mencionarlo y hay que decirlo. Hicieron cambios rotundos en donde algunos de nuestros arqueólogos profesionales que tenían bajo su dirección el patrimonio cultural prehispánico y colonial de este país fueron removidos bruscamente de sus puestos para poner por amiguismos a otros jugadores de fútbol que creo yo y estoy segura nada tienen que ver ni entienden de la cultura. Queridos compañeros, precisamente ante esos abusos de un gobierno como el que tenemos, de un año tan dificultoso como el que estamos viviendo en términos políticos y de transición y sobre todo electorales, es que la Escuela de Historia, la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Ciencia Política, el día sábado, reunidos con la Asociación de Arqueólogos en proceso de organización, nos reunimos para hacer un alto a estos atropellos. Citamos a la prensa y nos hicimos escuchar, y precisamente porque las Ciencias Sociales Unidas tenemos fuerza y hacemos ruido dentro y fuera de la universidad, logramos que el día de hoy compañeras como Ana Lucía Royave estuvieran reinstalándose en sus puestos y además gozaran de una disculpa por parte del Estado. Queridos compañeros, sin más, es un orgullo y un honor, es un espacio universitario para ustedes, es un espacio para el diálogo que siempre estará abierto porque, como insisto, en este momento se hace institucional. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a los miembros de la honorable familia del doctor Severo Martínez Peláez, gracias por tu llegada a Guatemala, Irisel, y gracias a toda la honorable mesa que hoy está con nosotros. Muchísimas gracias. Sin más, entonces daremos paso a la conferencia inaugural de la Cátedra Severo Martínez Peláez, Historia y Revolución, que impartirá el doctor Edeliberto Cifuentes Medina, que de alguna manera va a ubicar esta temática tan importante que vamos a discutir estos 3 días, historia, memoria y opresión en Guatemala, y que para esta tercera jornada hemos seleccionado 3 temas fundamentales. La jornada Historia, Memoria y Opresión en Guatemala, que se va a desarrollar el día de mañana, la jornada Historia, Memoria y Género desde la perspectiva de las mujeres, que se va a desarrollar el miércoles 11, y la jornada Historia Reciente y Migración, el movimiento del capital y de personas, que se realizará el día jueves 12 de marzo. Así que queremos agradecer al doctor Edeliberto Cifuentes Medina, que como mencionaba el doctor Oscar Peláez, es exdirector de la Escuela de Historia, recientemente acaba de obtener su doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, precisamente con la profundización de un estudio sobre la obra y la interpretación de Severo Martínez Peláez para la historia de Guatemala. Así que creemos que con esta jornada las ciencias sociales tienen que profundizar ese sentido de incidencia en la realidad guatemalteca, ser ciencias sociales útiles, pero no en esa visión de utilidad que da el mercado, sino utilidad para los movimientos sociales, para la interpretación de lo que es la realidad guatemalteca, centroamericana y latinoamericana, y para que empecemos realmente a tener una incidencia, esa incidencia que tuvimos como Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que bienvenido Edeliberto, y es tuyo el tiempo para la conferencia inaugural. Buenas tardes a todos y a todas. Empiezo saludando a la doctora Artemis Torres Valenzuela, directora de esta casa de estudios, especialmente a la doctora Irisel Martínez Mazariegos, hija de nuestro homenajeado José Severo Martínez Peláez, también a los familiares aquí presentes. Saludo igualmente al señor representante del señor rector, doctor Oscar Guillermo Peláez Armengol, a la directora de Trabajo Social, maestra Rosaura Gramajo, también al doctor Marcio Palacio, director de la Escuela de Ciencia Política, copatrocinador de este evento. También saludo aquí a
a distinguidas personas, como por ejemplo el arquitecto José Asturias, uno de los alumnos distinguidos de Severo Martínez Peláez, también al licenciado Alfonso Batres Valladares, otro de los distinguidos alumnos del doctor Severo Martínez Peláez, a distinguidos catedráticos que lo conocieron de manera directa y a otros alumnos, y también a las personas invitadas especialmente para este evento. Disertar sobre la vida y obra de Severo Martínez Peláez es una cuestión muy compleja. Cada una de las facetas de su vida, cada una de las facetas de la familia, tiene toda una riqueza de datos, toda una riqueza de vida. Sin duda, los distintos trabajos que se han hecho hasta la fecha, incluso mi propio trabajo de tesis doctoral, se quedan cortos para hablar sobre cada una de las partes, cada una de las expresiones humanas que tuvo desde su niñez hasta su fallecimiento en la ciudad de Puebla. El día de hoy yo voy a hacer una breve disertación especialmente relacionada con el tema de Severo Martínez Peláez, Historia y Revolución. La vida y obra de Severo Martínez Peláez se inscribe en las luchas por la dignificación, libertad y el desarrollo integral de la condición humana que atraviesan el siglo XX. Si en el contexto de la economía mundo capitalista, la Revolución Mexicana que se inicia en 1910, la Revolución Rusa que tiene su punto de partida en 1917, las dos grandes guerras llamadas mundiales, la Revolución Cubana de 1959 y las revueltas estudiantiles que tienen su paradigma de expresión en mayo del 68, son expresión de las luchas por la dignificación, la libertad de la condición humana, a la que necesariamente se agrega la democracia, implican posicionamientos políticos, intelectuales, culturales y armados. En nuestro medio, esas circunstancias, hechos y procesos y eventos también ejercen su impronta en la sociedad guatemalteca y permean el carácter de la lucha de las clases, los actores sociales, las individualidades y la existencia de las ciencias sociales. No cabe duda pues que los posicionamientos políticos e intelectuales están marcados por ese contexto. La vida y la obra de Severo Martínez Peláez será necesariamente expresión de esas coordenadas de una manera excepcional. La curva de vida y obra de Severo es una síntesis maravillosa para entrar a las complejidades del siglo XX y su expresión en las especificidades de las luchas por el poder, las creaciones artísticas y la construcción de la ciencia social guatemalteca. De manera particular, el contexto mundial se expresará en nuestro medio en tres grandes modernidades, o tres grandes ciclos, aclarando para los efectos de nuestra exposición que definimos las modernidades o ciclos como los procesos a partir de los cuales el ser humano tiende a liberarse de la precariedad económica y dedicarse a ejercer los placeres exquisitos del tiempo libre, el amor, la estética en sus múltiples maneras, la solidaridad y la libertad humana. En primera instancia, el ciclo de la modernidad cafetalera de 1871 a 1944, en segunda, la modernización revolucionaria de 1944 a 54, y en tercera, la modernización impulsada por los campesinos, los obreros y los sectores de la pequeña burguesía que derivó en el conflicto armado interno del 54 al 96. Cuando hablamos de modernidad oligárquica, caracterizamos las diversas creaciones estéticas, literatura, arquitectura y deportes, y las diversas actividades que se ejercen al amparo del tiempo libre y que permiten la realización de la condición humana más allá del trabajo y o de la necesidad económica sustentada en el positivismo como ideología de dominación. Es claro que la modernidad oligárquica es posible por la explotación y dominación de las clases indígenas campesinas y por lo que la llamamos modernidad oligárquica.
Cuando hacemos referencia a la modernidad o modernización revolucionaria, caracterizamos un periplo histórico que cuestiona precisamente esa modernidad excluyente, racista y dictatorial e impulsa un proceso de realizaciones para las clases populares. Es el ciclo donde se trastocan las diversas estructuras de la sociedad guatemalteca para abrirla a una modernización en donde el capitalismo necesita de la superestructura democrático-burguesa para desarrollar sus fuerzas en razón de una manera de rotación del capital para la realización de la pluralidad relativa en su naturaleza abstracta. Esta fase implica una apertura al desarrollo humano, como la dignificación de los trabajadores y el trabajo, y de manera más amplia, la creación de subjetividades construidas a partir de una individuación que tiene como centro lo humano, es decir, una espiritualidad laica y el crecimiento cultural de todas y todos. Al margen de la diversidad de los impactos en las clases, el objetivo es potenciar el sujeto como sujeto protagónico de su medio y de su entorno. Las fuerzas que se constituyen en referencia para esta modernidad son el existencialismo, el vitalismo alemán, el marxismo, la fenomenología. Son fuerzas espirituales a partir de las cuales se impulsan las grandes realizaciones de esos años. Las diversas y profundas conquistas de los gobiernos de la Junta Revolucionaria, Arévalo Bermejo y Arbenz, tienen como fundamento teórico esos desarrollos intelectuales. El tercer ciclo o expresión de la modernidad en nuestra sociedad, impulsada por los campesinos, proletarios y parte de la pequeña burguesía, se caracteriza por un impulso por una modernidad socialista. Se trataba de un proceso de transformación radical a partir de la energía del saber que 2/3 partes de la humanidad eran ya socialistas. Por ello, el centro de los proyectos, que fueron diversos, en el horizonte estaba el marxismo en sus diversas formas y una militancia por la violencia revolucionaria y proletaria. Como ya fue anotado, estas tres modernidades son expresión de los desarrollos mundiales, especialmente del crecimiento económico de la posguerra. Estas tres modernidades, pues, son las que impregnaron la vida de Severo Martínez Peláez. Puedo afirmar que nuestro autor homenajeado fue primero alumno distinguido de esas modernidades y después un militante por la consecución y o materialización de lo más exquisito de las mismas. Especialmente en la tercera, en donde se constituyó en un sujeto o objeto. También se puede afirmar que sin duda la Revolución Cubana de 1959 fue una de las fuerzas importantes, como ya se sabe, pero a esto hay que agregar los movimientos estudiantiles de mayo de 1968, fueron igualmente importantes en la formación y acción de Severo. Esto último lo afirmo en razón de que el mayo del 68 es solo la culminación de todo un proceso que tuvo su inicio en distintas partes del mundo. En el caso de nuestra sociedad, las revueltas estudiantiles y la incorporación de los jóvenes a los procesos revolucionarios tienen su punto de partida en el movimiento estudiantil de marzo y abril de 1962, que se construyeron en un aviso de incendio ante la dictadura impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos desde 1954. Ahora, ¿cómo influyeron estas modernidades en Severo Martínez Peláez y o cómo las asimila y cómo las proyecta? Porque sin duda, al estar cercanos a estos procesos, se beneficia de estos, se nutre de ellos, incluso milita en uno de ellos por su acción y su obra historiográfica, pero especialmente porque a cada acción y a cada publicación la impronta de los desarrollos mundiales está presente en la dialéctica de lo general y específico que se expresa en la vida y obra de Severo Martínez Peláez. Acercarse a su vida y su obra, pues, no solo es entrar a las coordenadas de la Revolución Guatemalteca, sino a una de las expresiones humanas de la clase social de la pequeña burguesía intelectual guatemalteca, que surge a partir del proceso que tiene como uno de sus puntos de partida 1954, pero también una formación personal excepcional, a nutrirse de los desarrollos historiográficos más importantes del siglo XX. En efecto, en el transcurso de su vida se hará depositario de una vasta y minuciosa cultura historiográfica y política que abarca la filosofía, la historia, la antropología, la música y la literatura. En este horizonte, el ambiente familiar y social de su nacimiento, el 16 de febrero de 1925, es un entorno en donde se ejercen las prácticas culturales más exquisitas. Sus abuelos paternos, José Severo Martínez Ania
y Regina Rodríguez García, que eran originarios de Asturias y de Andalucía, a su llegada a Guatemala en los años 80 del siglo XIX, en el pleno auge del liberalismo guatemalteco, se constituyeron en un referente de la modernidad oligárquica al incorporar tertulias literarias y políticas, las buenas comidas y bebidas que hicieron época. Esta pareja, al fundar una de las primeras abarroterías en Quetzaltenango, a la que llamaron La Sevillana, trasladaron a la cotidianidad urbana gustos por condominios españoles, especialmente el consumo de los vinos y la lectura en los autores clásicos del siglo de oro español. Por su parte, sus abuelos maternos, Pedro Peláez Castillo y María Teresa Luna Sosa, los placeres del tiempo libre, la lectura de grandes obras, la música y los deportes, especialmente el fútbol, eran prácticas que en su niñez se constituyeron en su entorno. Su padre, Alfredo Martínez Rodríguez, dedicado inicialmente al estudio y al ejercicio de las letras, cuando se hace responsable de La Sevillana en 1920, se le reconocerá como un conocedor de la enología europea, de su cultivo, hasta la combinación en la mesa con comidas exquisitas. Adicionalmente fue un destacado puntero izquierdo en los campeonatos de fútbol y la selección nacional. Su madre, Alicia Peláez Luna, una persona agraciada físicamente y con dotes especiales para interpretar piano y el dibujo. En estas circunstancias, el pequeño Severito nació en un ambiente donde se practicaba una cultura que se centraba en los goces estéticos más refinados. Sin embargo, el hecho que marcaría su vida lo constituyó el suicidio de su madre el 17 de febrero de 1931, un día después de haber cumplido 6 años. Las circunstancias y efectos de aquellos hechos los portaría por el resto de su vida. Siempre fueron un referente traumático en su compulsión por el instinto de vida o instinto de muertes, Eros y Tánatos. En sus decisiones vitales por la destrucción o la construcción de su autoconsciente portador de valores en sus decisiones vitales por la destrucción o la construcción de su autoconsciente portador de valores superiores. Para el beneplácito de la sociedad guatemalteca, la historiografía, la revolución prevaleció lo segundo, siempre prevaleció su instinto de vida. Heredero de sensibilidades familiares y en un contexto de inclinación por los gustos estéticos, nuestro autor homenajeado buscará lo mejor de los desarrollos culturales, inicialmente bajo la tutela con su padre, que al quedar viudo buscó lo mejor para sus hijos, postergando sus inclinaciones literarias a una actitud marginal, no sin alguna frustración. Cursa la primaria en el colegio alemán, donde se inicia el aprendizaje del idioma y en las tradiciones alemanas de disciplina, amor por la música, la naturaleza y una voluntad constructiva. Su paso por el colegio alemán será decisivo en su formación personal e historiográfica. Más adelante, ya adolescente, antes de realizar la primera comunión, asistirá a las lecciones preparatorias. Lo hará acólito del padre Samuel Franco Delgado, párroco de la iglesia del Calvario. Aprovechó su condición para iniciarse en la cultura latina y profundizó en la cultura española. Aprendió latín del padre Franco Delgado y escuchó las palabras: en donde hay música profunda está Dios presente. En su casa, teniendo a sus hermanas como feligresas, citaba partes de la Biblia en latín. Otro de los hechos importantes en su relación con la iglesia fue compartir con niños indígenas. Después de haber terminado la primaria, ya en el declive del buen cafetalero, su padre lo inscribe en el Instituto Normal para Varones de Occidente, en donde muy rápido abandona los estudios por inadaptación y por trasladarse su familia a la ciudad de Guatemala en 1939. Ya situada la familia en la ciudad de Guatemala, nuevamente intenta realizar una formación escolarizada, pero nuevamente no se adapta a la misma. La militarización de las escuelas normales por parte de Urico se constituyó en un factor más para rechazar la educación institucional. El hecho de no realizar una educación estatal y tener que ayudar en la empresa de su padre, que a su llegada a Guatemala había fundado la laboratorio La Marina, no lo hizo abandonar su formación personal. Su iniciativa
El hecho de no realizar una educación estatal y tener que ayudar a la empresa de su padre, que estudiaba en Guatemala, había fundado la Laboratoría de la Marina, no lo hizo abandonar su formación personal. Por su iniciativa siempre inquisidora, se acercó a su tío Julio Rodríguez Carajo, quien poseía una vasta cultura literaria y con quien practicó las excursiones de campo. En su tránsito de la adolescencia a la juventud se acercó a la filosofía. Leyó muchos de los autores de filosofía clásica griega, pero lo prendó primero en la lectura de Nietzsche. Nietzsche fue una lectura central en la vida de Severo. Con las lecturas y sus reflexiones sobre las propuestas de este autor, cimentó su condición existencial a través de la voluntad de poder y su decisión por la práctica del piano. Si su inconsciente estaba la figura de su madre interpretando piano, la visión que tenía Nietzsche por el sentido de la música en la vida y en la práctica que él mismo le dio a la música en piano lo llevó a dedicarse sistemáticamente para este aprendizaje y hacerlo una pasión. Uno de los grandes maestros y virtuosos de la música fue su principal preceptor, Salvador Ley, personaje que a su gran talento musical agregaba una cultura filosófica muy erudita que compartió con Severo, de tal manera que Nietzsche pasó a Goethe y de la mano de Salvador Ley lo hizo a otro de sus referentes esenciales para los objetivos de su vida con la lectura de Goethe. Severo se sentiría obligado de pasar a la teoría a la práctica al leer de Goethe. No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Anotaría Severo, acostumbrado con su amigo Luis Alberto Rivera Illard a anotar las frases célebres. Encuentra en Fausto Severo una respuesta a sus fundamentales preguntas. ¿Es Fausto un personaje con quien Severo encuentra sus propias luchas y dilemas existenciales? Si sabemos de las íntimas y existenciales preocupaciones de Severo y el contenido de esta magnífica obra, podemos afirmar que sí. En todo caso, al margen de nuestras conjeturas, en 8 años de relación entre Severo y Salvador Ley, igualmente sería muy importante su formación, tanto filosófica como musical. Ya para el primer lustro de los 40, Severo, en la plenitud de su juventud, solía reunir a sus compañeros del conservatorio y disertaba sobre filosofía, iniciando así lo que sería su vocación de profesor. Sin embargo, será en el segundo ciclo modernizador, donde Severo sedimentará su personalidad en sus diversas y complejas dimensiones. Es precisamente en la modernización revolucionaria en donde encontrará finalmente los recursos, herramientas y espacios para tomar las decisiones esenciales para su vida. Podemos afirmar que es en el contexto de la década revolucionaria donde se cincela como revolucionario en los distintos órdenes de su vida. En efecto, es en los años 1944-54, en los años 1944-54, Severo se independiza de su familia, especialmente se distancia de su padre, con quien de manera abierta e encubierta mantenía conflictos existenciales. Se hace un trabajador independiente, se casa, busca profesionalizarse en la recién fundada Facultad de Humanidades y se hace militante de la Revolución. Situado en el epicentro de los procesos mundiales fundamentales, las luchas entre el capitalismo y el socialismo, que eufemísticamente se llamarán más tarde Guerra Fría, la Revolución Guatemalteca concentrará de manera directa en sus distintas dimensiones diversas luchas y debates del escenario internacional, conformando subjetividades que eclosionarán en la segunda mitad del siglo XX. En la dimensión intelectual historiográfica, el espacio abierto con la creación de la Facultad de Humanidades servirá para la enseñanza, aprendizaje y práctica de las corrientes filosóficas y sociales. Harán época la fenomenología, como mayor exponente será sin duda Juan José Arévalo Bermejo, el existencialismo, el positivismo, el marxismo y el historicismo. Severo, ávido de conocimiento, se acerca a la Facultad de Humanidades, pasando a ser estudiante fundador de la misma.
primero en la carrera de filosofía y después de manera definitiva en el departamento de historia cuando decide dejar la música como profesión y dedicarse a la historia. Se destacará como mejor estudiante, después como dirigente estudiantil, luego como profesor en correlato a la práctica de la investigación y finalmente como defensor público de la revolución. Sobre su formación profesional debemos destacar su conocimiento pleno del positivismo y su práctica del historicismo. En efecto, su primer trabajo como investigador realizado bajo los auspicios del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad de San Carlos va a producir los Beaterios Educación de Niñas en la Colonia, que es una aplicación del método historicista y un conocimiento positivista del tema en el archivo de gobierno, donde fue paleógrafo y de los cronistas coloniales que había aprendido de su maestro J. Joaquín Parr. Su formación historicista lo había llevado con connotados maestros como Eduardo Nicol y José Gaos, ambos historicistas de muy alto nivel. Pero en el caso de Gaos, un conocedor y practicador del historicismo como método en su libro Historia de nuestra idea del mundo y traductor del otoño de la Edad Media de J. Eisingham, de quien Severo se haría apasionado lector y referencia para las primeras aproximaciones a la vida de los criollos. Como dirigente estudiantil destacará no solo por sus preocupaciones académicas, sino por su militancia por la revolución. Precisamente, ante los debates estudiantiles con otros estudiantes sobre el carácter de la revolución y la participación estudiantil, se ve obligado a incursionar en el marxismo. Sus debates con Ricardo Ramírez, quien años después se constituiría el comandante en jefe del Ejército Guerrillero de los Pobres, con el seudónimo de Rolando Morán, frente a quien sucumbía fácilmente, según informó él mismo, lo obligaron al estudio del marxismo que inició con la lectura de Ludwig Feuerbach y el fin de la ideología clásica alemana, de Marx y de Federico Engels. Severo consolidó sus estudios sobre marxismo, esencialmente su condición de ser autoconsciente, estudiando y comprendiendo a fondo las 11